Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias Rosa, gracias Alfredo, gracias Salvador, gracias a la Federación Espírita Española que me ha invitado a hacer, digamos, presentar este pequeñito trabajo. Antes de comenzar el tema, yo quisiera recordar que un día como hoy desencarnó un gran músico alemán, Johann Friedrich Händel, que compuso preciosas obras, y entre ellas la más conocida, una de las que más suena, la que siempre lo recuerda él y lo asocia a él, ha sido el Mesías de Händel, ese aleluya que dedicó al Padre Creador. Entonces, nuestro agradecimiento a este gran músico que dio mucho para la música en este planeta. Bueno, pues nuestro tema es ¿por qué sufrimos? Y realmente cuando estaba pensando en hacer este tema, dije, bueno, ya que vamos a hablar de la palabra sufrimiento, pues no sé, estaría mal si fuéramos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscáramos realmente qué significado nos presenta la palabra sufrir. Y fuimos a él y encontramos ahí 10 definiciones muy interesantes que dice que sufrir es sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo, sentir un daño moral, recibir con resignación un daño moral o físico, sostener, resistir, tolerar, llevar con paciencia, permitir consentir, satisfacer por medio de la pena. Y la última, bueno, la penúltima dice someterse a una prueba o examen y contenerse, reprimirse. Realmente yo me voy a quedar con esta penúltima, con el número 9, porque realmente esta definición nos sitúa en lo que nos presenta la doctrina espírita. La doctrina espírita nos dice que nuestro planeta es una tierra, la tierra es un mundo de presión y prueba. Según nos dice el libro de la Evangelio según el Espiritismo, capítulo 3, diferentes categorías de mundos habitados y de otros, pero que ya estamos viviendo en la transición planetaria. Es así entonces que nosotros sabemos que nos cuentan los espíritus, en el libro de los espíritus, la pregunta 625, que el guía y modelo de la humanidad es Jesús. Jesús nos trajo enseñanzas muy valiosas, ¿no? Y una de ellas es registrada aquí, justamente en el Nuevo Testamento, en el apóstol Juan, capítulo 16, versículo 33, que nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, a nosotros nos toca vivir en este mundo recordando las palabras de Jesús y confiando en ellas, porque sus enseñanzas nos hacen conquistar a través de las diferentes reencarnaciones con paciencia, con negación, el ejercicio continuo de la práctica del bien, que va a ir sublimando nuestros sentimientos. Porque todos nosotros, amigos ricos y pobres, ancianos, jóvenes, niños, ya traemos sufrimiento como marca característica de nuestro planeta. No obstante, también tenemos momentos de felicidad, pero más tarde, más temprano, experimentaremos sufrimiento. ¿Pero por qué tenemos que experimentar más tarde o más temprano sufrimientos? Pues sencillamente yo me voy a amparar en las palabras que el Espíritu Manuel presentó en este libro tan maravilloso, Ave Cristo, que él dice que el sufrimiento es la forja purificadora donde perdemos el peso de las pasiones inferiores con el fin de que alcancemos la vida más alta. Casi siempre es en la cámara oscura de la adversidad que percibimos los rayos de la inspiración divina, porque la saciedad terrestre acostumbra a anestesiarlos el espíritu. Es interesante, porque realmente el sufrimiento
nos lleva a purificarnos. Pero hay una cosa sutil que él dice allí, que es que la cámara oscura de la adversidad es cuando realmente nosotros sentimos esa inspiración de Dios, nuestro Padre. Entonces, cuando estábamos pensando en todo esto, pensamos también en la codificación, lógicamente, y en Allan Kardec. Cuando Allan Kardec estaba preparando su trabajo, su maravilloso trabajo de la codificación en el libro de los espíritus, él presentó la pregunta 931, que él interrogó al mundo espiritual diciendo: ¿por qué en la sociedad humana las clases sufrientes son más numerosas que las clases felices? Y los espíritus respondieron: ninguna de ellas es perfectamente feliz, porque en todas partes hay sufrimiento. Sin embargo, para responder a tu pregunta, diré que las clases que denominas sufrientes son más numerosas porque la tierra es un lugar de expiación. A mí me salta una curiosidad, bueno, más que curiosidad, una reflexión, ¿no? Porque realmente dice que en todas partes hay sufrimiento. O sea, cuando nosotros miramos hacia las clases un poco más pudientes, eh, que no tienen la adversidad que tienen otras clases de personas que vivimos en este mundo, pensamos que son felices. Realmente no hay nadie tan feliz como pensamos. Pero también los espíritus les dijeron así, siguiendo en esa respuesta: cuando el hombre la haya convertido en morada del bien y de los buenos espíritus, ya no será desgraciado, y este mundo habrá de ser para él el paraíso terrenal. Y aquí hay un mensaje sutil que ellos dicen, y es que dice: cuando el hombre la haya convertido en morada del bien y de los buenos espíritus. Y entonces ahí tenemos que sacar una reflexión interesante, que es cuando el hombre convierta esta tierra en un paraíso, en espíritus buenos, en una morada del bien. Es una sola reflexión de que no podemos pensar que vamos a recibir desde afuera, desde el exterior, ¿no? Lo vamos a decir así, con todo respeto, de los ovnis, aquellos que creen en ovnis, y extraterrestres que van a venir a invadir el mundo y van a cambiar el mundo. No, no. Somos nosotros, como parte co-creadores con Dios nuestro Padre, que vamos a cambiar el mundo. Por lo tanto, es nuestro trabajo, junto al trabajo del mundo espiritual. Entonces, es normal que nosotros podamos ver o escuchar a algunas personas que dicen: bueno, realmente si nadie es feliz, entonces Dios nos creó para ser infelices. Tendríamos que decir que no. Realmente Dios no nos creó para ser infelices, sino para ser felices. Nosotros vamos a ver más adelante cuál es el concepto que nosotros entendemos por infelicidad o desgracia, y cuál es la propuesta que el espiritismo o los espíritus de la codificación nos dicen sobre la verdadera desgracia. Tanto es así que yo quería presentar ahora 4 ideas sobre sufrimientos. Y vamos a empezar poniendo esta, ¿no? Sufrimiento por expiación, sufrimiento educativo. Y aquí nos vamos a remitir a recordar al libro El cielo y el infierno, donde nosotros tenemos esos sufrimientos de expiación, la segunda parte del capítulo 8, expiaciones terrestres. Pero también tenemos sufrimiento por caridad o altruismo. Son esos espíritus, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, espíritus valerosos, espíritus que han hecho un trabajo extraordinario y que sufrieron mucho por atender a tantas necesidades. Es un tipo de sufrimiento también. Sufrimiento por mal proceder, remordimiento. Aquí me recuerdo del libro del padre Germán, que más adelante vamos a tocar sobre él también, vamos a decir algo de él. Y en este libro, el primer escrito que viene, que se llama justamente Remordimiento, viene allí relatando cómo un juez busca la ayuda del padre Germán para presentarle el problema que tenía. Él, siendo un juez, tenía que deliberar por una persona que se había presentado diciendo que había asesinado a una persona en un pueblo, y él como juez no podía sentenciarlo. Y el padre Germán le dijo: ¿y por qué no puedes hacer tu labor?
Le digo, porque realmente, Padre, el asesino de esa persona que apareció muerta soy yo, no es esa persona que se ha presentado como el ejecutor. Y entonces Padre Germán le dijo, bueno, pues tú cumple con tu orden de juez, tú sigues ese proceso, y yo hablaré con esa persona, que algo debe estar pasando con él cuando él se ha propuesto, se ha declarado que es el asesino. Efectivamente, no era el asesino, él tenía también un remordimiento, pero lo interesante de esta historia, que no la voy a contar completa, es que este juez al final termina ese remordimiento, lo llevó a un manicomio y terminó sus días en un manicomio. En ese escrito, el padre Germán termina diciendo, dice, veo que el remordimiento es el único infierno del hombre. ¿Ves? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es sufrimiento por remordimiento. El otro sufrimiento que vamos a presentar es un sufrimiento en el mundo espiritual después de desencarnar. Y aquí vamos otra vez a remitirnos al libro del cielo y del infierno, que la segunda parte tiene ejemplos maravillosos. Miren, en el capítulo 4, espíritus sufridores, capítulo 5, los suicidas, qué cosa más grande ahí, ¿verdad? En el capítulo 6, los criminales arrepentidos, en el 7, espíritus endurecidos. Realmente también encontramos en la codificación la respuesta que dieron los espíritus al codificador en la pregunta 975, que dice que los espíritus inferiores sufren y se atormentan por la dicha que tienen los espíritus justos, porque comprenden que por su culpa están privados de ella. Sufren todo el mal que han hecho o cuya causa voluntaria ha sido por todo el bien que hubiera podido hacer y no hizo, y por todo el mal que resulta del bien que no hizo. Entonces, aprovechando esta oportunidad de estar nosotros matriculados, como a veces escuchamos y decimos, ¿no? En esta gran escuela, que es una gran enseñanza aquí en la tierra, que también la consideramos un gran hospital de almas enfermas, que somos muchos todos nosotros, que ingresan a través de la reencarnación. Nosotros aquí nos estamos depurando para poder escalar a mundos superiores. Por tanto, tendríamos que decir que vivir en la tierra, a pesar de estar aquí de paso, no es un viaje realmente vacacional como muchos piensan, ¿eh? A pesar de eso, es un ejercicio de autoiluminación interior. Jesús nos dejó muchas enseñanzas, como hemos dicho, y también registradas ahora en Mateo capítulo 16, versículo 24. Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, tome su cruz y sígame. En estos tiempos que estamos viviendo, que vamos a tener la oportunidad de tener que ayudar a muchas personas, realizarle a muchas personas, hablar de Jesús tal vez le va a ser muy difícil entender. Vamos un poco a mirar estas palabras de Jesús. Porque claro, Jesús me dice que tenemos que renunciar. Y entonces en estos momentos una persona que se presente después de esta pandemia del coronavirus dice, ¿pero qué voy a renunciar? Si ya he tenido que renunciar a la vida que he estado llevando. ¿Cómo es eso? No entiendo. Y tampoco entiendo esa cruz. Me estás diciendo que tengo que ir por la Gran Vía en Madrid, por ejemplo, con una cruz como Jesús, o yo aquí en La Coruña, donde vivo, con una cruz por el paseo marítimo de La Coruña. No entiendo esa cruz. Tampoco entiendo a seguir para dónde voy a ir, si es que no tengo para dónde ir. He perdido el trabajo, por ejemplo, tengo problemas familiares muy duros. No entiendo realmente cómo me puedes hablar de Jesús en estos tiempos donde yo estoy sufriendo esta situación. Y tendríamos que decir, sí, tienes que escuchar a Jesús. Porque Jesús te manda a renunciar de aquellas cosas que tú pensabas que eran muy importantes y que ahora ya no lo son. Porque hay otras prioridades, ¿entiendes? Y esa cruz no es la cruz realmente de madera, sino es la cruz de tu sentimiento que tienes que modificar, es la cruz de esa convivencia que tienes que tener con el prójimo, con las personas, con aquello que tú estás viviendo. Y para seguirlo, sí tienes que seguirlo a Él, tenemos que seguirlo a Él, porque Él realmente es la luz que nos ilumina en nuestro camino, para ir a un lugar mejor, que no es realmente esta tierra en la que nosotros vivimos, donde construimos felicidad, pero la verdadera felicidad no está realmente aquí. Es normal que entonces las personas digan, bueno, al final,
¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo? No entiendo realmente cómo voy a vivir ahora. Entonces podríamos decir, bueno, mira, en este libro de Padre Germán, él nos trae una enseñanza preciosísima. Él nos dice, el hombre debe procurar siempre vivir en una atmósfera que no la asfixie, sino que al contrario le brinde paz y alegría. El espíritu no viene a la tierra a sufrir, porque Dios no la ha creado para el sufrimiento. Viene para enseñar sus fuerzas, para progresar, pero no para sostener esos pugilatos que son esas disputas que exigen las absurdas religiones. Haz el bien y en el bien vivirás. La tierra no es un desierto estéril. Hay manantiales de agua cristalina para saciar la sed que siente el cuerpo y también hay raudales de virtudes para saciar la sed que siente el alma. Realmente estas palabras del Padre Germán son súper actuales. Tanto es así que él marca ahí rápidamente que vivir aquí es vivir en una atmósfera que no nos asfixia. Y realmente pensemos entonces, hasta ahora, ¿cómo hemos vivido? Hemos vivido bajo una asfixia tremenda de añoranzas materiales, donde hemos buscado la paz y la alegría interior para poder vivir. Por eso venimos a ensayar la fuerza para progresar. Por eso también él dice, pero es en el bien, y en el bien vivirás y así te sentirás. Porque esta tierra es, este mundo es un mundo que vibra, un mundo que no es estéril, un mundo que siente. Y entonces, esto nos hace recordar que Allan Kardec, cuando presentó la pregunta 945-41 del libro de los espíritus, después de la respuesta de los espíritus, es un comentario maravilloso que se ajusta a lo que el Padre Germán ya comentaba también, y ya el codificador hacía esa reflexión personal. Y él decía así, el hombre carnal, más apegado a la vida corpórea que a la espiritual, tiene en la tierra penas y placeres materiales. Su dicha reside en la satisfacción efímera de todos sus deseos. Su alma, preocupada de continuo y afectada por las vicisitudes de la vida, se halla en una ansiedad y una tortura perpetua. Aquí tenemos lo que nosotros estamos viviendo, hemos estado viviendo en todo este tiempo, siglos atrás y en este siglo XXI. ¿Cómo vive el hombre? Con muchas penas, pero con muchos placeres materiales. Preocupado por el último iPhone, yo tengo que tener el último coche, yo tengo que irme de vacaciones y tiene que ser en un crucero, yo tengo mucho dinero y estoy planificando un viaje de vacaciones fuera de la órbita terrestre, etcétera, etcétera. Pero también el codificador dice, pero también hay un hombre moral. Un hombre moral que dice que en cambio se ha elevado por sobre las necesidades ficticias que las pasiones crean, porque tiene ya en la tierra sus disfrutes en el hombre que el hombre material desconoce. La moderación de sus deseos confiere a su espíritu calma y serenidad. Feliz con el bien que realiza, no hay para él desilusiones y las contrariedades resbalan sobre su alma sin dejar en esta huellas dolorosas. Aquí está la diferencia. El propio codificador nos dice, sí, el hombre moral también tiene pena, pero también tiene placeres. La diferencia es que él se ha elevado por encima de sus placeres. Él sabe cómo disfrutar las cosas de la vida. Él tiene moderación de sus deseos. Él tiene calma, él tiene serenidad. Él realiza el bien y en ese bien se empieza a glorificar. También cuando las desilusiones de la vida, porque él también está pasando por pruebas aquí y tiene contrariedades como todos las tenemos, esas le resbalan porque él tiene paciencia. Él tiene otra forma de mirar la vida cotidiana. Entonces podemos preguntarnos, ahora en estos tiempos, ¿con cuál de los dos hombres, el carnal o el moral, nos vamos a identificar a partir de ahora? Después de esto que estamos viviendo, ¿con cuál hombre tú te vas a identificar para poder seguir hacia adelante? Cuando presentábamos el texto del Padre Germán, él decía que la tierra no es un desierto estéril, que hay agua cristalina para saciar la sed y virtudes
para saciar la sed que tiene el alma. Es cierto. Y ella es un ser viviente, como habíamos dicho. Tenemos todo lo que necesitamos en ella. Pero recordé también preparando esto, un pequeño trabajo, un lindo trabajo, un precioso libro, que es obligatoria lectura para los espiritistas, de León Denis. Justamente hace 2 días cumplió desencarnación este gran espiritista, que se llamó la pluma de oro del espiritismo en la época que vivió. Y él nos dejó una lectura muy interesante a nosotros, para los lectores, fechada en el 1910, que yo voy a leer algunas frases solamente para recordar lo importante de este libro y la invitación que nos hace. Él dice, comienza diciéndonos a nosotros los lectores, dice: en las horas pesadas de la vida, en los días de tristeza y abatimiento, abre este libro. Eco de las voces de lo alto, te dará ánimo, te inspirará la paciencia, la sumisión a las leyes eternas. ¿Cierto? Hoy que hemos visto muchas conferenciantes en todos estos días, haciendo tantos live por allí, tantas conferencias maravillosas, todo el mundo recomienda hacer cosas útiles en la casa en estos tiempos de cuarentena, leer un buen libro. Y qué mejor libro, un libro como este de León Denis, que habla de Dios, del universo, de la naturaleza. Sigue diciendo él: ¿dónde y cómo pensé yo en escribirlo? Fue en una tarde de invierno, una tarde de paseo por la azulada costa de Provenza. Meditaba en la inconsciencia de los humanos, que se embriagaban en los placeres para olvidar mejor el objeto de su vida, sus imperiosos deberes, sus pesadas responsabilidades. Y la voz me dijo: publica un libro que te inspiraremos, un pequeño libro que resuma todo lo que el alma humana debe conocer, orientarse en su vida. Publica un libro que demuestre a todo el mundo que la vida no es una cosa vana de la cual puede usarse con ligereza, sino una lucha para la conquista del cielo, una obra elevada y grave, de edificación, de perfeccionamiento, una obra regida por leyes augustas y equitativas, por encima de las cuales se cierne la eterna justicia templada por el amor. Libro maravilloso, que nos da mucha fuerza para seguir adelante, porque recordando una de las tantas experiencias de Chico, Javier, recordamos que el mundo espiritual le dijo a Chico, le dijo así, ¿no? Todo pasará, y esto también pasará. Se avecinan tiempos difíciles, de verdad, pero también son enriquecedores de nuestro aprendizaje para los encarnados de la tierra y para los espiritistas y para los espíritus que nos acompañan. Hoy más que nunca tenemos el deber de esclarecer, orientar, auxiliar y consolar. Y para ello tenemos el libro del Evangelio según el Espiritismo, libro que aquí todos conocemos. Y este libro, que es el Código Moral del Cristo, en el capítulo 5, titulado Bienaventurados los afligidos, que nos trae momentos muy interesantes para la reflexión de las aflicciones, de las vicisitudes y los desafíos de la vida. Vamos a examinar un poquito algo de este capítulo. Este libro, como el libro de codificación, como los libros de recodificación, y este en concreto, tiene una peculiaridad muy interesante, y es su estructura. Como ven, en la primera parte son anotaciones de Kardec, reflexiones de Kardec, justicia de las aflicciones, causas habituales de las aflicciones, y así, hasta que llegan donde empiezan las instrucciones de los espíritus. Claro, cuando Kardec presentaba estas explicaciones, ¿no?, de las aflicciones, el suicidio y la locura, después los espíritus dijeron: sí, está bien, pero hay que enseñarle a los hombres de la tierra que hay que sufrir bien y sufrir mal. Y por qué el mal y el remedio. Y cuando se estén a punto del suicidio y de la locura, decirle: no, no es así como hay que actuar. La felicidad no es de este mundo como tú crees. La felicidad comienza aquí, pero realmente la felicidad pertenece al mundo de los espíritus. Y así van relatando, los espíritus varios espíritus van haciendo contribuciones en este capítulo. Tanto es así que al final, como yo decía
hasta el principio, ellos nos van a relatar verdaderamente qué es la verdadera desgracia. Esta parte de la verdadera desgracia que viene aquí en este capítulo viene tratada por el espíritu Delfina de Girardín. Y ella nos dice, este espíritu nos dice que todos hablan de desgracia en este mundo. Todo el mundo dice que experimenta desgracia, todo el mundo dice conocer las desgracias, las múltiples desgracias que tiene cada uno, pero él realmente este espíritu dice, pero yo vengo a decirles de verdad que todos se equivocan con todo eso que ustedes dicen de desgracia. De manera que los hombres dicen que son desgraciados, pero desdichados se suponen que realmente son así. Y ahí empieza a relatar que para nosotros la desgracia es, pues bueno, un fogón donde no hay donde cocinar, los creadores que amenazan, la cuna del ángel de este niño que partió sin haber vivido lo que los padres querían, etcétera, etcétera. Y al final va diciendo así. Y se trata de desgracia, sí, es desgracia, pero para la desgracia de aquellos que solo ven el presente de la vida. Y más adelante sigue diciendo el espíritu, miren, yo les voy a decir realmente la desgracia bajo ese aspecto que ustedes entienden, florido y agradable, que ustedes escogen y desean con mucha fuerza. La desgracia verdaderamente es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia oprimida, la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. Las desgracias del opio del olvido, al que buscáis con el más ferviente deseo. Y va diciendo y termina ya que temblemos nosotros los que reímos, porque vuestro cuerpo está satisfecho. Y al final dice, y la agonía de la verdadera desgracia es aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Porque el ruido, la vana agitación, la vanidad, el egoísmo, ese olvido en el que vivimos, eso crea una psicosfera. Una psicosfera que lógicamente perturba a este planeta y perturba la evolución que este planeta tiene. Tanto es así que en el libro Evolución en los Mundos, el propio Andrés Luis nos dice que los desajustes morales que son estos nos hacen vulnerables a la invasión microbiana. Aquí nosotros tenemos una invasión microbiana y esta pandemia es parte de ello. Tanto es así que nosotros no dejamos de tener el apoyo del mundo espiritual y el esclarecimiento para toda esta situación. Por eso, nosotros vamos a recordar, ¿no?, que justamente mañana va a ser un mes que el espíritu de Serra de Meneses, a través de las psicofonías del médium Nivaldo Pereira Franco, dijo en la clausura del 22 Conferencia Estadual Espírita del Estado de Paraná lo siguiente: nunca tuvimos tanta necesidad de ese querido pastor y nunca antes la humanidad presentó tanto amor como en estos días. La muerte no es el fin, es la gran libertadora de la esclavitud carnal. No os preocupéis demasiado con la presencia pandémica del virus, en cuyo momento más tarde será entendido en sus razones, en sus orígenes y el por qué nos llegó ahora, provocando pánico y dolor. Cuando leemos esto, también nos lleva una reflexión que el espíritu Juana de Ángeles nos trae en este mensaje 185 de Vida Feliz, donde ella dice otra vez, repite lo que dice la codificación, o dijeron los espíritus de la codificación en su momento: antes o temprano el sufrimiento llegará a tu corazón, pues el sufrimiento es parte de los fenómenos de la vida en progreso. Sin su presencia, la soberbia, el despotismo, la agresividad son insoportables, porque el hombre aún no entiende la voz suave del amor y enfrenta la aflicción con la lima de las asperezas y lo induce a la reflexión y al bien. A veces ese individuo reacciona, blasfema, protesta y termina por ceder, única manera de liberarse. De esta forma no te rebeles ante el dolor, empeorando tu situación y desgastándote inútilmente. Finalmente ella dice que la aceptación dinámica, esto es la transformación del sufrimiento, es en experiencia, realiza el milagro del éxito. Hemos escuchado muchas veces que dicen,
Bueno, el sufrimiento es algo que yo escojo. Bien, yo si acepto sufrir, voy a sufrir. Si no acepto sufrir, no voy a sufrir. Realmente nosotros vamos a sufrir de una manera o de otra. Cuando yo acepto el sufrimiento, cuando ese sufrimiento yo lo convierto en esa aceptación dinámica. Hay espíritus que renacen ya con programaciones, como sabemos todos nosotros, ¿no? Y esa aceptación dinámica ya la transforma en sufrimiento para sus experiencias. Y es allí donde yo quiero volver a retomar a este querido espíritu y este libro tan lindo del padre Germán, escrito por espiritista española Amelia Domínguez Soler, llamada La Cronista de los Pobres. Ella nos presenta la memoria del padre Germán dictado por él desde el mundo del plano espiritual, relatándonos algunos pasajes de su vida cuando estuvo en la tierra, sus desafíos, los sufrimientos, las preocupaciones a las que él fue sometido. Su vida fue un ejemplo de inspiración al valor, a la honestidad, a la verdad, a la perseverancia y a la entrega incondicional del bien por el bien mismo. En este libro hay un capítulo titulado Recuerdos, donde él va a relatar su vida de cuando era niño, muy dolorosa. Fíjense qué sufrimiento ese tan grande. Él ahí dice que él tenía 5 años cuando vivía con su mamá, que la cual su mamá no le quería con tanto cariño como esperamos de una madre. Y él ahí relata que, bueno, tampoco le gustaba la forma en que vivía su mamá. Y un día llegó un hombre dando voces, gritando, bueno, de una forma un poco descompuesta, entró, su madre le mostró a él como su hijo y él le hizo caso, lo apartó, ahí quedó toda la noche, el otro día marchó, a los días volvió a venir ese mismo hombre enfadado y tal, lo cogió a él, le dijo, mira niño, tú tienes 5 años, los hijos de los pobres ya tienen que buscarse la vida. Y lo sacó de la casa, lo fue empujando, la madre quiso intervenir, no pudo y lo botó de la casa. Cerró la puerta, él se quedó afuera. El padre Germán se asustó más con el portazo que dio el padre que realmente por la actitud que el padre había tenido. Y como era un niño, a él le gustaba mucho la playa y él se fue para la playa. Y allí, como todo niño, miró el horizonte, miró el mar. Y eso le trajo mucha paciencia, mucha tranquilidad. Y se puso a hacer ahí castillitos de arena. Y ahí, en esa playa, durante 2 años estuvo viviendo el padre Germán, con 5 años. Los pescadores que venían allá a la playa lo toparon y compartían con él el pan. Tanto es así que le dijeron, le pusieron el niño profeta, porque el padre Germán les decía cómo iba a ser el temporal, si iba a haber buenas mareas y tal, y aceptaba siempre. Fíjense, allí tenemos la protección divina en todo momento. Y él fue muy útil. 2 años, al año de estar así viviendo en esas barcas allí con los pescadores, su padre y su madre se fueron y nunca más él supo de ellos. Después ya viene la historia, que ya no voy a contar. Y entonces, realmente, estos espíritus que vienen así, vienen ya muy marcados con eso mismo que decía Juan, ¿no? De tener esa aceptación dinámica del sufrimiento. Pero nosotros, para realmente seguir a Jesús, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir sus pasos. Por eso espíritus como el Espíritu Manuel nos presenta mensajes sutiles, subliminales, que nos dice que si el cristiano que aspira a movilizarse entre facilidades terrestres ciertamente aún no despertó para la verdad. O sea, no podemos pensar que nuestra vida va a ser de facilidades terrestres. Tanto es así que hoy que estamos observando esta situación del coronavirus, esta realidad que va a marcar inevitablemente un nuevo giro para la vida de todo el mundo, de todo este planeta, es necesario entonces, amigos, recordar una vez más estas palabras de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nos va a dar siempre esa paz para seguir adelante. Vamos a escuchar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, siempre va a ser Jesús, siempre Jesús nos va a calmar nuestras ansiedades, nuestros problemas. Él siempre va a calmar nuestros corazones y siempre va a darnos esa solución a todos nuestros problemas. Por tanto, yo voy a concluir eh, este trabajito pequeño que traigo para vosotros presentando este mensaje de León Denis del problema del ser y del destino, cuando él nos dice: hombre, hermano mío, aprende a sufrir, ya que el dolor es salud. Él es el más noble agente de perfección, penetrante fecundidad. Es indispensable a la vida de quien no quiera permanecer petrificado en el egoísmo y en la indiferencia. Realmente, con estas palabras yo me despido. Les agradezco muchísimo vuestra atención, y recordemos también esto que nos dice Manuel Primero de Miranda en su libro Amanecer de una nueva era. Si oramos, nos dejamos envolver por la canción de las bienaventuranzas, conseguiremos cumplir satisfactoriamente el compromiso que se nos confía. Muchas gracias, muchas gracias.